Altos, baixinhos, seres envoltos em feixes de luz, seres com olhos salientes, robóticos ou anfíbios. São milhares as descrições recolhidas ao longo da história. Falam todas de algum tipo de seres chegados das estrelas. Mas como son? Si intentamos ir un poco más allá y pensar en la probabilidad de que sean seres de otros mundos que vienen aquí en sus propias naves, como nosotros hemos ido a la Luna, por ejemplo, podría llegar a aceptarse, como no, si es algún otro tipo de inteligencia, algún otro tipo de vida que pueda existir y sobre la que ni siquiera podamos teorizar porque desconocemos. Espero que sean muy diferentes a nosotros, por lo menos en la forma de ser, ¿no? Porque el ser humano se ha caracterizado por ser tremendamente destructivo para todo y especialmente para su propia especie, ¿no? Será que nós somos criados à imagem deles? É tão assustador nós virmos a confirmar que de facto somos apenas uma espécie entre muitas outras. Tão assustador é certificarmos um dia, penso que não será essa a resposta, certificarmos que um dia somos a única espécie viva em todo o universo. Caso se confirmasse que o nosso universo é habitado por algum outro género de vida inteligente, qual seria o procedimento? Haveria alguma possibilidade de entrar em contato com eles? Este é o objeto do nosso planeta alguma vez construído pelo ser humano que mais longe chegou. Foi lançado da Terra em 1977. Em 79 chegou a Júpiter. Em 80 a Saturno. E neste momento deverá estar muito próximo de abandonar o nosso sistema solar. A sonda Voyager transporta um disco fonográfico banhado a ouro com numerosos dados sobre a raça humana e o planeta que habitamos, para o caso de, durante a sua viagem, ser localizada por alguma espécie extraterrestre. Inclui 55 saudações em 55 línguas e dialetos distintos. Uma recolha de sons de vários cantos do nosso planeta, como vulcões, raios, ventos, chuva, batimentos cardíacos ou uma rã. Diferentes sinfonias de Bach, Beethoven, Stravinsky e Mozart. Cantos tradicionais dos índios Navajo, inclusivamente uma canção de Chuck Berry. E uma série de imagens com o objetivo de dar a conhecer a nossa raça, a humana, o nosso meio e a nossa forma de vida. O nosso sistema decimal e de medição, um mapa do sistema solar, um desenho de um homem e de uma mulher, o modo de reprodução da nossa espécie e uma explicação pormenorizada da nossa anatomia, incluindo a cadeia de ADN, um bosque, dunas, um supermercado. Imagens subaquáticas e o total da população da Terra no ano de 74, 4.500 milhões. Podíamos dizer que se trata do sistema concebido pelo ser humano para tentar contactar com outra civilização do universo. Lançar uma mensagem dentro de uma garrafa que percorre o espaço a 17 km por segundo. Se há alguém lá fora, se alguém encontrasse e estivesse disposto a responder-nos, que sistema conceberia para nos fazer chegar a sua resposta? Los crop circles son gigantescos matasellos que aparecen en un campo de cereal de la noche a la mañana con unas extensiones gigantescas, es decir, estamos hablando de algunos diseños que podrían llegar a abarcar hasta 500 metros de largo y que tienen una simbología y una geometría absolutamente compleja y imposible de poder realizar por los seres humanos. Un fenómeno que abarca cientos de temáticas: la astronomía, la biología, la física, las culturas antiguas, referencias constantes a culturas antiguas. Es como una pequeña enciclopedia del conocimiento, quizá el mayor misterio de la actualidad al que el hombre pues tiene que enfrentarse. Abarcan movimientos planetarios, alineaciones, eclipses, movimientos de cometas. Antes de se dar a conhecer em todo o mundo o mistério dos círculos nos campos de cereais, a partir do ano de 1980, na Península Ibérica já eram conhecidos como anéis de fadas. O debate mantém-se. São obra de algum género de artista? Trata-se apenas de uma brincadeira ou estamos realmente perante uma forma de comunicação extraterrestre? Até à data ninguém conseguiu demonstrar que se trata de uma mensagem do espaço exterior, mas também ninguém conseguiu reproduzi-los de modo artificial. Muchos aparecen en terrenos que son ondulantes. Se necesitaría un gran conocimiento a nivel de obra civil, a nivel de ingeniería de montes, para poder realizar una circunferencia en un terreno que es irregular. Estamos hablando de que una ecuación de Euclides o áurea, unas ecuaciones completamente dificilísimas de
poder incluso plantear con un ordenador, aparecen plasmadas de manera perfecta en campos que son completamente irregulares. Tendrías que tener un estudio completo de todas las cotas del terreno para poder hacer esos diseños. Y eso, a día de hoy, y teniendo en cuenta que los círculos de las cosechas aparecen siempre por la noche, en un 98% de los casos, estamos hablando de unas condiciones que son imposibles de replicar por el ser humano. Se o modo que a nossa espécie escolheu para comunicar com o espaço exterior foi lançar uma sonda com um disco de ouro no interior, caso esta imagem tivesse chegado às mãos de outra civilização, qual seria a linguagem que usariam para nos fazer chegar a sua resposta? Los círculos de las cosechas son matemáticas, el idioma universal. Cualquier tipo de civilización que quisiera contactar con el ser humano, lo primero que haría sería explicar lo que fuera a través de las matemáticas, que sería pues la ciencia a la que todas las culturas del universo habrían accedido para poder desarrollarse y evolucionar científicamente. Los extraterrestres son quienes generan eso, que es cada vez más complicado. Son de una extensión tremenda, se efectúan rapidísimamente, entrañan unos conocimientos matemáticos, cosmogónicos y de simbología que escapan a nuestro saber. Hasta el punto en el que a día de hoy tenemos ecuaciones, espirales dobles, que son absolutamente impresionantes y que demuestran un conocimiento científico muy avanzado. Las matemáticas se utilizan sobre todo para exponer un mensaje. Estruturas muito complexas para transmitir mensagens em ocasiões demasiado simples. Para os céticos acerca do fenómeno OVNI, estes círculos não passam de uma representação artística muito bem elaborada. Para os estudiosos dos círculos nos campos de cereais, encontramos-nos perante algo que continua sem explicação possível e que a nossa tecnologia não nos permite igualar. Se ha llegado a demostrar que esos círculos no pueden llegar a producirse en un periodo mayor de 7 minutos. Aparecen algunos insectos completamente petrificados. Aparecían bien por fuera, pero por dentro parecían calcinados. Esos insectos aparecían agarrados a las ramas, dando la impresión de que la energía que ha podido doblar todas las plantas habría sido prácticamente infinitesimal, es decir, se ha tenido que hacer en décimas de segundo. As medições levadas a cabo na base de alguns destes círculos pouco depois de se tornarem visíveis detectaram a presença de um género de radioatividade. Los nódulos de los vástagos, de las espigas, se produce una flexión. Eso solo se podía conseguir algo parecido con un microondas. São milhares de círculos aparecidos em Inglaterra, na França, Alemanha e Espanha. Todos eles aparecem de noite para o dia, e caso seja criação humana, continuamos sem conhecer qual é o sistema utilizado para conseguir tal perfeição. Yo pienso que estaríamos hablando de 2 días, 3 días en poder hacer esto de una manera perfecta. Necesitaríamos un equipo de personas, cada una con un GPS, que tuviese la capacidad de irradiar una por una las cientos de miles de plantas de un terreno de miles de metros cuadrados, que estuviese controlada por un sistema vía satélite, todo esto sin que nadie se enterase y sin por supuesto sin luz, completamente a oscuras. Hay más de 8.000 diseños hasta el día de hoy, pero quizá el más impresionante que yo he visto nunca apareció en Windmill Hill el día 18 de julio del año 2002. No era muy grande, tenía alrededor de unos 75 metros de diámetro. La geometría que tenía adentro era absolutamente impresionante. Pensemos que la ciencia en los últimos años ha salido literalmente del armario para hablarnos a las claras de la posibilidad de que se produzca un contacto. Pode ser algo que ocorre de vez em quando, mas é algo que acaba por ser intocável, acaba por ser mal compreendido, mas que está próximo de nós. Atenção que vocês não estão sós no cosmos. Biologia, astronomia, religião, história. Como se alguém ou algo quisesse modelar um compêndio de conhecimento humano sobre os campos e o quisesse fazer de um modo muito efêmero, já que os cereais crescem rapidamente e a mensagem desaparece. O que tentam dizer-nos? Entonces nos encontramos con algunos diseños que hablan sobre civilizaciones antiguas. Por ejemplo, continuas menciones a la cultura maya, pasando por menciones a grupos de poder con simbología Illuminati, diseños como el búho o la pirámide inacabada, o el ojo de Horus, menciones, por ejemplo, a moléculas muy determinadas, químicas, moléculas químicas, como por ejemplo la melatonina o el ácido retinoico,
También han aparecido menciones a los egipcios, el dios Ra, en este caso, o incluso al escarabajo. Parece que muchos de los diseños tienen que ver con el electromagnetismo. Es decir, da la impresión de que la inteligencia que está detrás de esto estaría explicándonos teorías físicas, energéticas, para poder sustituir los combustibles fósiles por algo que fuese una energía mucho más limpia y, por tanto, bueno, una energía libre. Embora possa parecer fenómeno muito próximo aos nossos dias, existem registros que descrevem acontecimentos similares e que podem ter acontecido há séculos. Sí es cierto que desde hace 1000 años se habla de casos de formaciones circulares que se han visto en la cosecha. El primer crop circle oficial parte del año 1679. Al oeste de Londres apareció en un legajo el demonio segador, The Mowing Devil. Ese pequeño legajo apareció una fotografía, aparecía un dibujo hecho a mano, donde se veían unos círculos hechos en el trigo y un pequeño demonio que estaría pues como doblando cada una de las plantas. También se han hablado muchas veces en la historia acerca de reuniones de brujas que iban pisando la hierba, dejando círculos en el campo, en los parques. Los campesinos explicaban que ningún ser humano habría podido ser capaz de poder doblar una con otra las plantas, que había habido algún tipo de avistamiento de fuegos sobre esos campos. Lo que ellos llamaban fuegos es lo que hoy día algunos videoaficionados están pudiendo grabar, es decir, pequeñas esferas lumínicas sin ningún tipo de componente aerodinámico. Hay algunos diseños que parecen tener firmas, parecen tener marcas que podría hacernos pensar que habría más de una inteligencia la que estuviese envuelta en este tipo de incidentes. Hasta el momento tengo 4 tipos de firmas localizadas. Una de ellas son 2 esferas, 2 pequeñas circunferencias que aparecen al lado del dibujo. Muchos de los avistamientos ovni que hay a día de hoy, avistamientos donde aparecen 2 esferas, pues es posible que ese tipo de ovnis, cuya formación principal sean 2 circunferencias, 2 bolas lumínicas que son capaces de interaccionar entre sí, sean exactamente como su símbolo, su signo de identidad. También he podido observar una esfera sola, una pequeña esfera. Existe otro diseño que es como una especie de llave. En el año 1997, con una estrella de 5 puntas preciosa y perfecta, apareció esa llave, esa firma de la llave, junto con la llave de la vida de los egipcios, y aparecía claramente definida la llave de la vida junto con ese otro extraño símbolo parecido al de una llave. Y quizá uno de los más curiosos sea una firma que tiene como una especie de serpiente. Yo sí que opino que podría haber más de una inteligencia la que estuviese envuelta en este tipo de incidentes. Tendo em consideração os milhares de descrições dados por testemunhas, contatados os ufólogos distinguem 4 espécies ou raças de alienígenas. Unos altos y rubios que parecen tener un comportamiento o interacción con el hombre parecido al de los ángeles en la Biblia. Cabellos rubios, túnicas blancas. Aunque la figura más frecuente que se ha visto asociada a los ovnis son seres bajitos, promedio 1,20, entre 1 y 1,20 de altura, los grises, porque algunos tienen aspecto grisáceo. Hay algunas variantes también de lo que parecen seres de apariencia robótica, como si parecieran máquinas. Y finalmente una tercera categoría, que hablaríamos de seres monstruosos. Seres que quizá ni son visibles, porque se manifiestan en otro nivel de realidad, digamos en realidades paralelas a la nuestra. Yo entiendo que si hablamos de entidades que en un momento determinado han atravesado las planicies siderales para llegar a contactar con nosotros, es gente con un nivel evolutivo, tecnológico brutal. Alguna de esas diferentes razas o una de esas diferentes especies estaría utilizando el mismo fenómeno, pero cada una con sus propósitos, con sus propios mensajes. O projeto de pesquisa de vida inteligente, SETI, foi lançado com o objetivo de captar sinais provenientes de alguma civilização alienígena, desde que esta use ondas de rádio nas suas comunicações. 2 potentes radiotelescópios encarregam-se de detectar todos os dias os sinais de rádio provenientes do espaço e um supercomputador analisa-os.
Este computador está à disposição de qualquer pessoa que queira adicionar o seu equipamento informático ao processo de discriminação dos sinais captados. Mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo continuam presentemente a colaborar com o programa SETI. Em 1977 recebeu-se durante 77 segundos um sinal procedente da constelação Sagitário. 6EQUJ5. O significado: uau! Até à data não se conseguiu saber o que pode ter produzido este sinal e não foram captadas novas emissões. A possibilidade de, em algum confim do universo, haver vida inteligente encorajou o envio de mensagens para o espaço exterior. Também na década de 70 foi enviado desde Arecibo uma comunicação em direção a este agrupamento de estrelas situado a 25 mil anos-luz de nós. A mensagem codificada em código binário guarda um pictograma que explica as bases da vida na Terra. Ese mensaje en código binario tenía 1679 caracteres, exponiendo quiénes somos los seres humanos, cómo era nuestro sistema decimal, cómo era nuestra base de ADN, la forma que tiene la cadena de ADN, el número de nucleótidos. Aparecían también los átomos de los que se formaban nuestros cuerpos, es decir, hidrógeno, carbono, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Aparecía un pequeño dibujo de un ser humano junto con la población que había en el año 74, 4.500 millones de personas en la Tierra, y la altura. Todo esto explicado con pulsos y por tanto con números binarios, con unos y con ceros. Aparecía también en aquel mensaje de Arecibo del 74 un pequeño dibujo del sistema solar donde aparecía Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, todos los planetas del sistema solar. Pero la Tierra aparecía levantada un poquito más sobre todos los demás planetas, como diciendo, bueno, pues estamos aquí, estamos nosotros, ¿no? Se mandó en la frecuencia del hidrógeno al cúmulo M13 de la constelación de Hércules. Se pensaba que tardaría 25.000 años en llegar, a no ser que el receptor estuviese mucho más cerca de lo que nos pudiésemos imaginar en un primer momento. Recebemos algum género de resposta a estas mensagens? E caso tenha sido produzida alguma resposta, saberemos decifrá-la? A ciência só evolui, ou só evoluiu ao longo destes séculos, quando houve alguém que resolveu quebrar o paradigma, resolveu desafiar as leis instituídas. Sempre assim foi. De facto, a ufologia moderna indica que as respostas chegaram em mais de uma ocasião ao nosso planeta. En el año 2001 apareció lo que sería la respuesta a aquel cajetín que se mandó en el año 74. Aquele surpreendente selo aparecido no campo de cereais mantinha o mesmo conceito da nossa mensagem inicial, mas com uma resposta inversa. Dava-nos a conhecer como eles seriam. Expunha uma civilização com um sistema decimal idêntico ao nosso, mas entre os átomos que formariam os seus corpos incluir-se-ia o silício. Claro, esto significaría que habían conseguido añadir la informática a sus cuerpos, quizá para mejorarlos. Quanto ao número de nucleótidos, a mensagem incluía mais do que os que compõem o nosso corpo. El número de nucleótidos solamente se pueden aumentar o añadir con el paso del tiempo. Es decir, aquella inteligencia estaría mucho más evolucionada que nosotros. A nivel de tiempo, llevaría muchos más años viviendo que nosotros. De acordo com a sua resposta, esta civilização seria formada por 10 mil milhões de seres, mediriam 1,26 m e a parte materna da sua cadeia de ADN parecia completa, mas a paterna estaria danificada. Como dando la impresión de que esos seres serían clónicos, clones. Y esto, la verdad es que se complementa bastante con muchos avistamientos donde parece que las entidades, en este caso grises, son muy parecidos entre sí, como si fuesen clones. Esto es muy curioso porque resulta que donde estaba el dibujo del ser humano, en este caso en la respuesta, aparecía un pequeño ser con una gran cabeza. Y aparecía también el detalle de dos ojos muy grandes, como dando énfasis en los ojos, que es precisamente lo que más énfasis hacen las personas que han sido víctimas de abducciones. Observava-se sistema com Sol ou estrela central mais pequeno do que o nosso, 2 planetas assinalados dentro deste e terceiro com 2 luas. Esa inteligencia habría llegado a colonizar 2 planetas del sistema solar y 3 lunas de un tercer planeta. Por incrível que possa parecer, esta não será a única resposta que recebemos. Sobre esse mesmo lugar, sobre aquela mesma plantação, apareceu pouco depois e da noite para o dia o que parecia ser uma nova mensagem.
Lo más curioso es que aquel diseño venía interlineado. Era como hacerle una fotografía a un monitor de un ordenador. Absolutamente extraordinario, único, no ha vuelto a aparecer nada igual, imposible de replicar. Aquel ser estaba portando un disco en espiral que tenía diferentes cuadrados blancos y cuadrados negros. Un mensaje en código binario, unos y ceros. Por trás desse código binário, ocultava-se a seguinte mensagem: cuidado com os portadores dos falsos presentes e as suas promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Creiam que há bem lá fora. Opomos-nos aos enganos. Passagem a fechar-se. 0 por 07. Ese era el mensaje decodificado del Círculo del Maíz más extraordinario que ha ocurrido hasta el día de hoy. Mas como interpretar esta mensagem? Trata-se de uma saudação ou de uma advertência? Cuando se habla de cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas, puede tener que ver, según algunas teorías ufológicas, sobre un posible pacto que haya habido entre algún gobierno con este tipo de seres. Cuando dice mucho dolor pero ahora hay tiempo, sí que podría estar hablando de que esa inteligencia conocería los posibles sucesos negativos de la Tierra, porque tendrían un perfecto control del espacio y el tiempo, podrían llegar a ver qué ocurre en el futuro en el planeta Tierra. También es bastante esperanzador, creen que viene ahí fuera, es decir, es posible que penséis que está todo acabado y todo tal, pero hay otros seres que son buenos y que podrían ayudaros en el futuro. Nos oponemos a los engaños, tiene que ver con el oscurantismo oficial sobre el fenómeno OVNI que ocurre en todos los países. 0.07 es una escala musical, es como el sonido de una campanilla. Cling. Como são? De onde vêm? O que querem de nós? Se algum género de inteligência extraterrestre é realmente responsável por todos estes fenómenos a que chamamos OVNI, quando acontecerá o contacto decisivo? Pode ser que tenhamos de fazer novas perguntas, explorar novos pontos de vista. Ou então temos simplesmente de dar uma vista de olhos ao nosso redor para descobrir que as respostas se encontram muito mais próximas do que podemos imaginar. Há cada vez mais pessoas no mundo que acreditam na existência de diferentes inteligências não terrestres. E aqueles que investigam o fenómeno afirmam encontrar provas da sua presença em muitos recantos da história do ser humano. Mas onde se esconde a verdade? A procura de respostas ainda agora começou.